hablamos de funciones trigonométricas, es necesario referirnos necesariamente a un círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico en forma es aquel cuyo radio es 1. Si el radio es 1, es un círculo trigonométrico. Asignémosle dos ejes, uno horizontal y uno vertical, y a esos ejes les podemos atribuir ciertas propiedades. El punto de intersección horizontal le vamos a llamar el origen de las tangentes, y al punto de intersección vertical es el origen de las cotangentes. De hecho, si nosotros tomamos cualquier ángulo el que nosotros deseemos, le vamos a dar a partir del eje de las X, lo vamos a dar en sentido contrario al reloj. Esos van a ser nuestros ángulos positivos. Aquí nosotros tenemos cualquier ángulo que queramos, por ejemplo el ángulo teta, y pues si el radio vale 1, entonces podríamos pintar una línea vertical para la cual sucedería que, bueno, pues el seno del ángulo, estoy hablando de seno circular, sería precisamente el cateto opuesto, vamos a llamarle Y, sobre la hipotenusa 1, eso nos da Y. Es decir, la línea vertical es el seno. Y el coseno del ángulo, pues es el cateto adyacente, en este caso el valor de X. X sobre la hipotenusa 1 es X. Ese es el coseno. Y aquí nos damos cuenta que se verifica el teorema de Pitágoras, es decir, X cuadrada más Y cuadrada, la suma de los cuadrados de los catetos es 1. Por lo tanto, tenemos la primera identidad pitagórica, tomada directamente del círculo trigonométrico. El seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de cualquier ángulo vale 1. Podemos asociar también otras funciones trigonométricas. Podríamos decir, si a este punto le llamamos el origen de las tangentes, es precisamente porque si nosotros trazamos una línea tangente, hasta donde nos indique el propio ángulo, no más de eso, hasta donde nos indique el propio ángulo, esa línea azul que está allí, esa es la tangente. ¿Por qué? Porque tendríamos, si quisiéramos verlo directamente, la tangente del ángulo sería esta línea azul, llamémosle T, es la línea T. La definición de tangente no se nos olvide, cateto opuesto sobre cateto adyacente, con C que estamos viendo el triángulo exterior. La línea T es el cateto opuesto y el cateto adyacente vale 1. Entonces, esto es T. ¿Qué queremos decir? El origen de las tangentes nos va a permitir identificar cuando lo trazamos cuál es la tangente trigonométrica. Igualmente podríamos decir que a partir del origen de las cotangentes, si nosotros trazamos una línea hasta donde nos indique el propio ángulo, la línea que tenemos aquí, esa es precisamente la cotangente del ángulo. Y acabamos de decir que aquí tenemos en la línea azul la tangente trigonométrica del ángulo, y tenemos en esta pequeña línea horizontal desde el origen únicamente hasta este punto, ahí tenemos el coseno del ángulo, y en esta pequeña línea vertical, el seno del ángulo. Cabe mencionar también que desde el origen a donde llega la tangente, esa es la secante, y desde el origen a donde llega la cotangente, esa es la cosecante. Ahí están pues las 6 líneas trigonométricas en un ángulo del primer cuadrante. Ahora pensemos en el segundo cuadrante.
Este es un ángulo del segundo cuadrante, pero ahora vemos que el ángulo es mayor, está entre 90 y 180 grados. Una vez más, tendríamos como línea vertical, tal cual como en el anterior, esta línea es el seno. Vemos que en el cuadrante anterior el seno quedaba arriba del eje de las X, por eso el seno es positivo. Pero el coseno, veámoslo, a diferencia del caso anterior, ahora el coseno queda a la izquierda. No como en el ángulo anterior que estaba a la derecha, ahora está a la izquierda. Entonces ahora el coseno es negativo, pero el seno es positivo. Entonces, si partimos de eso, diríamos ahora, el seno del ángulo es un número positivo. El coseno del ángulo es negativo. Todos recordamos que en algún momento nos dijeron que la tangente, pues es, por definición siempre, es otra forma de definir a la tangente, es el seno sobre el coseno. Esperaríamos que fuera negativa. Y si acabamos de decir que este es el origen de las tangentes, pues efectivamente podríamos darnos cuenta que es negativa, porque como el ángulo, ahora, si lo proyectamos hacia la izquierda, nunca intersectaríamos, no podríamos llegar a alguna línea desde el origen de tangentes. Pero si lo mandamos por atrás, tendríamos aquí nuestra nueva tangente, que ahora es negativa. Si hacemos lo mismo con la cotangente, este es el origen de las cotangentes. Bueno, pues recordemos que la cotangente se traza desde ese punto hasta donde nos diga el ángulo. Igualmente, aquí extendemos el ángulo a la izquierda y esta línea que estoy trazando, esa es la cotangente. Esta es la cotangente. De tal manera que nosotros tendríamos el seno positivo en el segundo cuadrante, el coseno negativo en el segundo cuadrante, la tangente negativa en el segundo cuadrante, la cotangente negativa, porque va al contrario de su sentido natural, y la secante sería desde el origen a donde termina la tangente, y la cosecante desde el origen hasta donde termina la cotangente. Y ahí tenemos ya las 6 funciones trigonométricas del segundo cuadrante. Podríamos hablar ahora del tercer cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Hay que notar que el ángulo es muy diferente ahora. Es muy diferente. Y bueno, nuevamente tenemos nuestras líneas trigonométricas. Esta que tenemos aquí sería el seno. Ese es el seno. Ahora es negativo. Nos damos cuenta, va para abajo, a diferencia de los dos cuadrantes anteriores que estaba hacia arriba. El seno. El coseno sigue siendo negativo. Y si nos quedamos con la definición de que tangente es seno entre coseno, si el seno y el coseno son negativos, al dividirnos nos daría un número positivo. Eso es congruente con nuestra definición de tangente, porque si partimos nosotros del punto llamado origen de las tangentes, que nunca se va a mover, y extendemos hacia atrás el ángulo, entonces nos damos cuenta que la tangente nuevamente queda hacia arriba. La tangente es positiva. Esta es la tangente del ángulo positiva. Que tiene sentido entonces afirmar que si dividimos seno entre coseno y los dos eran negativos, pues me va a dar un número positivo. Igualmente, la cotangente, recuérdese que tiene que partir del origen de las cotangentes. Y tiene que partir o a la izquierda o a la derecha. En este caso lo más sensato sería hacerla partir hacia la derecha, hasta intersectar la propia extensión del ángulo. Entonces ya tendríamos ahí nosotros la cotangente y nuevamente las 6 líneas trigonométricas. Seno negativo, coseno negativo, tangente positiva, cotangente positiva, la secante del origen a donde nos diga la tangente y la cosecante desde el origen a donde nos diga la cotangente. Ahí tenemos las 6 líneas trigonométricas del tercer cuadrante. Y por último, veamos qué sucede en el cuarto cuadrante. Aquí en el cuarto cuadrante, este es nuestro ángulo, aquí lo tenemos.
Es un ángulo bastante grande. Y nuevamente tenemos las 6 líneas trigonométricas. La primera, aquí está, es el seno, queda para abajo, negativo, el seno. El coseno ahora es positivo. Recordemos que el coseno va del origen al pie del seno, nada más. Ese es el coseno. La tangente, pues tenemos que hacerla a partir del origen de las tangentes. Bueno, ahí está. ¿Y dónde la detenemos? Hasta la extensión del ángulo. Esta línea verde es entonces la tangente. Es negativa, contraria al sentido que hemos manejado en los casos anteriores. Y la cotangente, igual, tiene que partir de este punto siempre. La única manera de que haya intersección es proyectar hacia atrás y ahí tenemos ya la cotangente. Nuevamente tenemos nuestras 6 líneas trigonométricas, el seno negativo, coseno positivo, tangente negativa, cotangente negativa. La secante parte del origen hasta donde nos indique la tangente, siempre va a ser mayor de 1 por lo tanto, y la cosecante del origen a donde nos indique la cotangente. Hablar de funciones trigonométricas es hablar de funciones de ángulos. Si decimos funciones trigonométricas tenemos que referirlas a los ángulos. Pero ¿cómo medimos los ángulos? Bien, ordinariamente estamos acostumbrados a pensar en una circunferencia y en decir dividirla en 360 partes iguales. 360 grados sería una vuelta completa para nosotros. Ese es algo a lo que hemos estado muy acostumbrados. Ese es el sistema sexagesimal para medir ángulos. Sin embargo, hay otro que es el que se llama sistema cíclico, que consiste en lo siguiente. Si nosotros trazamos un ángulo central, es decir, que su vértice sea el centro de la circunferencia, y procuramos que el arco L, sea igual al radio, entonces si esa condición se da, si el radio mide 20 metros y el arco mide también 20 metros, que sean iguales, entonces este ángulo es especial y se va a llamar un radián. Otra medida no muy popular es el gradián. Nosotros tomamos el ángulo recto y lo dividimos en 100 partes iguales. Decimos el ángulo recto son 100 gradianes. Nuestras calculadoras nos permiten medir en los 3 modos. Ordinariamente la calculadora, cuando está trabajando ángulos en grados, utiliza algún prefijo, abreviatura o explícitamente la pantalla de la calculadora dice degree. Cuando está utilizando radianes, bueno, pues debe decirnos la calculadora radians, y cuando está utilizando gradianes son gradians. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque nosotros cuando estamos calculando funciones trigonométricas tenemos que identificar de qué unidades estamos hablando. Estas unidades no son del todo comunes. Nosotros podríamos decir, utilizando la calculadora, a ver, seno de 45 grados, a mi calculadora me daría .7071. Pero, si fueran radianes, tendría que decir seno de pi sobre 4. Pi sobre 4, donde pi es 3.1415, tal, entre 4, bueno, pues el número decimal que dé, me daría .7071, pero estoy midiendo diferentes. No estaríamos muy acostumbrados, pero sería posible decir, seno de 50 gradianes es .7071. Por lo tanto, cuando nosotros usamos nuestra calculadora, debemos tener muchísima precaución en qué unidades estamos midiendo. Ahora, normalmente este sistema no lo usamos, no porque sea inútil, pero por el momento no lo vamos a considerar. Consideremos estos. Si nosotros le pidiéramos a un observador pequeñito que se diera
una vuelta completa, nos lo podría decir de dos maneras. Nos podría decir, recorrí 360 grados. Esa sería una manera en que él nos diría, recorrí una vuelta, 360 grados. Pero también, si se pone a medir la distancia recorrida, me diría, recorrí el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es 2pi por radio, o pi por diámetro, que es lo mismo. Entonces, ese sería el recorrido. Si yo en cambio le digo al observador que solamente recorra un radián y nada más un radián, entonces él me diría, si recorro un radián, recorro un arco igual al radio. Por lo tanto, podríamos hacer una regla de 3. Y en esa regla de 3 vemos rápidamente una simplificación del radio y por lo tanto 360 grados podríamos hacerlos iguales al pasar multiplicando un radián a 2pi radianes. Decir 2pi radianes es una forma rápida, es para no decir 3.1416 por 2 igual a tal número decimal, 360 grados igual a ese número decimal de radianes. Es por no decir eso. El 2pi es solamente para mantener abreviatura. Pero así podríamos entender de aquí en adelante los 360 grados. También podríamos decir, si sacamos mitad en ambos lados, 180 grados, mitad aquí, pi radianes. Insisto, esto lo decimos por no decir 180 grados igual a 3.1416 radianes. Para no poner todo eso, simplemente ponemos pi. Pi, por lo tanto, es una abreviatura, una taquigrafía para ahorrarnos escribir decimales, nada más. Si sacamos mitad aquí, nuevamente, tendríamos 90 grados, son pi sobre 2 radianes. Y si sacamos mitad otra vez, 45 grados, la mitad de una mitad pues serían pi cuartos de radián. Otro valor diferente podría ser dividir aquí ambos lados entre 6. Y tendríamos 30 grados igual a pi sobre 6 radianes. Y otro también importante sería dividir entre 3. Y poder escribir 60 grados igual a pi tercios de radián. Por lo tanto, esta va a ser una forma diferente en la que vamos a conocer a los ángulos. Si decimos entonces 2 pi radianes, hablamos de una vuelta. Si hablamos de pi radianes, de 180 grados. Estas abreviaturas nos van a servir, por lo tanto, para identificar ciertos ángulos que vamos a llamar, a estos que están aquí, les vamos a llamar arcos notables. Y como tales tienen ciertas propiedades especiales. Si nosotros tuviésemos, ya que tenemos esto puesto, un triángulo, por ponerlo de alguna manera, un triángulo isósceles, es decir, por lo menos dos lados iguales, entonces le pusiéramos que fuera rectángulo y le ponemos nosotros catetos iguales a 1, la hipotenusa por el teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, es raíz cuadrada de 2. Por no escribir 1.4142136, que es su valor exacto. Por no escribir eso, dejemos raíz de 2. Pero aquí sabemos que son 45 grados. Lo que estamos diciendo es, el seno de 45 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de 45 grados, cateto adyacente, que es lo mismo, sobre hipotenusa. Y tangente de 45 grados es cateto opuesto sobre adyacente, que es 1, por cierto. Esta expresión se puede multiplicar numerador y denominador por raíz de 2. ¿Para qué? Para no tener la raíz cuadrada de 2 al denominador. 1 por raíz de 2 es raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2, porque es raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Esto es racionalizar. Lo que trato de decir es que lo prefiramos de una manera o de otra, podríamos escribir sin ningún problema. Si quedamos que 45 son pi cuartos de radián, seno de pi cuartos igual a raíz de 2 sobre 2. La información que está aquí
es la misma que está aquí. Diferencia que aquí estamos utilizando grados y aquí radianes. Aquí nosotros diríamos coseno pi cuartos es 1 sobre raíz de 2, o si usted quiere raíz de 2 sobre 2, si lo quiere poner racionalizado, las dos van a dar esto y esto, van a dar el mismo número, 0.7071. Y aquí podríamos nosotros, la tangente de pi cuartos igual 1. Entonces nótese las diferencias de decir exactamente la misma información, pero cómo vamos a representarlo en ángulos diferentes.